Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenos días, amigos y amigas de La Visión. Bienvenidos. Tenemos como invitado especial a un querido amigo mío y compañero de clases, Luis de León, que desde Francia a París nos va a hablar de las claves para entender el mundo actual. ¿Cómo estás, Luis? Un placer tenerte aquí. Hola Eduardo, hola Luis, el placer es mío de estar junto a ustedes y compartir con todos los oyentes. Al Qué fin, Luis, bueno, te Luis. tenemos aquí en la radio. Tenemos a los Luises hoy de las claves para entender el mundo actual. Es un tema difícil de aprender porque son tantos los ángulos desde los cuales se puede analizar el tema de claves para entender el mundo actual. Pero yo comenzaría con lo primero. Recientemente tú compartiste con nosotros, Luis, el lámina que presenta la revista The Economist en su estudio anual, el índice de democracia en el mundo. Y esa lámina pues es altamente preocupante, ¿no? Después de esas olas que hubo en los 90 de recuperación de los espacios democráticos, encontramos que lo que ha sido el final del siglo pasado y prácticamente todo el transcurrir de este siglo XXI es un retroceso significativo de la democracia, inclusive en países que tienen una tradición democrática histórica. También han habido retrocesos hasta el punto que es esa revista, ese índice que coincide también con otros índices sobre el tema, nos indica, bueno, los espacios democráticos que prácticamente todavía quedan en el mundo están en los países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda, algo en Estados Unidos, Canadá, países europeos, etcétera, pero un buen porcentaje de la población no vive en democracia o vive una democracia imperfecta o en lo que se llama regímenes híbridos o autoritarios. ¿Qué lectura nosotros le podemos dar a eso de cara a lo que es el transcurrir de este siglo XXI afianzado en los desarrollos tecnológicos y en las promesas de un futuro mejor? Bueno, sí, sin duda lo que señalas, antes de entrar en el fondo, llama la atención que en ese cuadro de The Economist no consideran a los Estados Unidos como una democracia 5 estrellas, ¿no? Eso ha llamado mucho la atención y obviamente es preocupante. Ahora bien, yo soy de la idea de que hay que poner eso un poco en perspectiva a partir de la caída del muro de Berlín y todos los reacomodos que se fueron llevando a cabo, pues todos, los analistas, los observadores, los políticos, todos pensamos bueno, que las cosas estaban resueltas y que ahora íbamos a hacer un mundo feliz en el que íbamos a vivir no solamente en democracia, sino en globalización y armonía. Luego vino el 11 de septiembre del 2001, que puso, que puso a la Sociedad de Naciones en jaque por razones obvias. Y bueno, yo creo que junto a la deuda pendiente del año 89 y el reacomodo mundial, junto con los sucesos del 11 de septiembre, sin duda las democracias occidentales comenzaron a estar bajo amenaza y bueno, las más sólidas, las más capaces se mantienen, pero acusan la amenaza, el ascenso de los extremismos, el ascenso de los regímenes autoritarios. No voy a hablar del caso de América Latina, vamos a hablar del caso de Rusia, cómo a Rusia tras la caída del muro de Berlín se le abrieron todas las puertas, se le otorgaron todas las garantías, todos los accesos, y sin embargo, de una manera constante, no solamente lo vemos ahorita, sino en los últimos 20 años, de una manera constante participaron de manera directa o indirecta en el desequilibrio de las principales democracias occidentales. También seguramente podemos hablar de China y el ascenso de China y el provecho que obtuvo de este mundo
globalizado y cómo ahora pues es la principal amenaza y de una manera clara y que yo comparto visto por los Estados Unidos. Como quiera que sea, mencionaste también las repúblicas y las democracias nórdicas, que de una manera u otra jugaban, por razones históricas, jugaban yo no voy a decir al pacifismo, pero no tenían el militarismo en la línea de mira como ahora la situación los ha llevado, los ha obligado. Vemos el caso de Finlandia, el caso de Noruega y el caso de Suecia y su rápida admisión o su rápida solicitud de admisión a la OTAN, que era algo inimaginable hace 10, 15 años atrás. Son democracias que sin duda se sienten amenazadas, no en lo interno, como es el caso de la democracia de los Estados Unidos, que yo no considero que esté todavía amenazada, pero el caso Trump y las extremas y los movimientos extremos es un problema interior, pero en el caso de las democracias nórdicas es un problema externo. Y bueno, podemos hablar también de Francia. Las dos últimas elecciones, a la segunda vuelta ha sido la extrema derecha, el partido que ha pasado. Y tal y como están las cosas, para dentro de 5 años, las próximas elecciones, pues puede ocurrir cualquier cosa. Y vemos muy bien el caso de Italia con la primera ministra recién electa también, en una coalición de partidos de extrema. El caso de Hungría, dentro de la propia Unión Europea. Oye, podemos pasar, y no he nombrado América Latina, Eduardo, Luis, podemos pasar muchas horas haciendo, muchos minutos, largos minutos, haciendo el balance de las democracias bajo amenaza. Luis, efectivamente, esa portada de The Economist es bastante interesante y el índice de democracia que publica también ese grupo este, pone a Estados Unidos como una democracia imperfecta. Estimo que es por la cantidad de problemas que después de 200 años no han podido resolver y que cada día se profundizan aún más y en algún momento dado ese hueco se va a agrandar tanto y va a ser tan profundo que va a pasar para el otro lado. Esa es la gran preocupación que hay acá en los políticos e intelectuales de muchas universidades. Pero dentro de todo esto hay una diversidad enorme de temas que se están perfilando como claves para entender el mundo. Por ejemplo, está el tema climático, que en algunos sectores se radicalizan más. El tema de género, que hoy precisamente cuando tú abres El País de Madrid, consigues una noticia impresionante, ¿no? Que ahora la percepción va a ser el elemento que juzga el sexo, no, no la naturaleza con la que tú naciste, no el sexo con lo que tú naciste, sino la percepción de ti mismo y la percepción de los demás. Y eso también es un tema a tomar en cuenta. Y en el caso de las propias democracias, y me perdonan lo que voy a decir si es una tontería, pero es que yo tengo también una percepción de que las democracias juegan un papel clave, entre otras cosas, la educación y la cultura, cosas que en nuestra región hemos ido decayendo y dejando de lado por otras cosas. Eh, y pareciera al mismo tiempo que creemos que la democracia no es lo que debe ser, no creemos no creemos ni siquiera en que eso realmente existe, sino que lo que existe es lo que diga el líder de turno. ¿Qué opinas tú de eso, Ali? Hay una sensación, por lo menos en Francia, que la democracia era como un derecho adquirido y como tal nunca iba a estar bajo amenaza, nunca iba a ser intervenido, nunca iba a estar, su solidez nunca iba a estar puesta en duda. Tú bien señalaste el aspecto climático y sobre todo la radicalidad de movimientos ecológicos que sabemos muy bien que son
son formaciones, yo insisto, con el post caída muro de Berlín, Mm. hay una serie de grupos que lograron repotenciarse, que venían de la Guerra Fría y lograron pasar y convertirse en agentes políticos y jugar un rol político sin haber tenido que rendir cuentas por el pasado. Esos grupos apuestan, por ejemplo, no van directamente a la infraestructura democrática, pero van directamente, por ejemplo, a la energía. Eh, Hacen que las democracias europeas terminen siendo más dependientes de lo que eran previamente de otras naciones capaces de producir energía. Suerte de suicidio social y político que lo hemos visto en Alemania, que lo hemos visto en algunos países nórdicos. Eso por una parte en cuanto a los movimientos climáticos, que muy bien se puede avanzar y muy bien se está avanzando la comunidad internacional por estos grupos radicales en su ideologizados, sin duda, son una amenaza para las democracias. Luego, yo soy un poco más, un poco más en cuanto al tema que tú citaste del titular de España y ese asunto. España es un caso atípico, porque España, siendo una de las más jóvenes democracias europeas, aquí todavía tú hablas de España y muchos analistas tienen a Franco como referencia, ¿no? Todavía les cuesta entender que ya es una democracia. Entonces, en ese sentido, España aprobó el matrimonio igualitario mucho antes que el resto, que muchos otros países europeos. Y además lo aprobó con unas condiciones completamente abiertas. Eso sorprendió mucho a Europa. Y yo siento que ellos siguen en ese camino, que siguen en esa vía. Quizás de una manera, vamos a llamarlo, de una manera casi que en solitario, porque muchas de esas decisiones ellos de esa medida no la consultan con sus vecinos de la Unión Europea. Algunos países van a terminar siguiendo, los otros países van a poner sus condiciones. Pero el caso español es particular. ¿Por qué esa vanguardia? ¿Por qué ese avance? ¿Por qué hacia dónde va? ¿Por qué ese liderazgo sin mayores trabas, sin mayores ausencias? Es que es una sociedad faro, es que es un país que se ha convertido en líder de dicho movimiento. Yo tengo mis dudas, por cuanto es un tema interesante, es un tema delicado y es un tema del cual no se puede hablar sin tener noción de las consecuencias sociales y de las consecuencias políticas. Por ejemplo, ayer en España la aprobación del permiso de, de trabajo para el caso de las mujeres que sufren de endometriosis. Eso es una primicia en Europa. Eso no está malo, eso me parece muy interesante, sobre todo el hecho que la endometriosis es una enfermedad bastante crónica y de la que se habla muy poco y que desde un principio las mujeres en el mundo laboral eh, ganan menos que los hombres y en cuanto a la jubilación, que es el tema aquí en Francia, por ejemplo, también por los años de embarazo y el permiso posparto, también están en minusvalía al momento del cálculo de las jubilaciones, pues me parece que es un avance. Hablo del punto específico del permiso de ausencia, el permiso por enfermedad en caso de las mujeres que sufren de endometriosis. En ese mismo orden también se avanza, algunos países ya también lo han logrado, esa es la eliminación del impuesto al valor agregado a todo lo que es toallas sanitarias y artículos que las mujeres utilizan todos los meses y que en esta sociedad, imagínense, estamos hablando de Europa, siguen estando en una minusvalía laboral. Ganan en promedio 20% menos que los hombres. El acceso al trabajo no es tan fácil ni tan automático como muchos hombres.
lo que se está legislando en ese orden no es ni más ni menos que una legislación igualitaria y sobre todo, pues, eh, desde hace bastante tiempo reclamada por muchos grupos. No hablo de grupos feministas, hablo de grupos políticos. Luis, bueno, ya conversamos sobre una primera clave que tiene que ver con la democracia, pero me gustaría que conversáramos un poco sobre el tema militar. En estos momentos en el mundo, la potencia nuclear está concentrada básicamente en 8 países, pero de los cuales algunos de ellos preocupan más que otros, ¿no? Yo no me preocuparía por el manejo de armamento nuclear que pueda hacer Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pero sí me preocupo por el que pueda hacer uso Rusia, Corea del Norte, Pakistán. Ciertamente son temas preocupantes que de alguna manera generan una potencialidad de desequilibrio en la estabilidad mundial. ¿Cómo ves tú esos temas desde el punto de vista de que en el pasado se había más o menos logrado avanzar algo, inclusive hasta con Irán, para las pruebas, experimentos que estaban haciendo para tener armamento nuclear, pero todo eso ha quedado en el congelador, ya parece la Rusia de Putin que uno no sabe si en un momento de desespero también puedan hacer uso de armamento nuclear o no, uno no sabe si la racionalidad prela en estas cosas todo el tiempo o no. ¿Cómo ves tú ese tema de cara a esa clave para entender el mundo actual? Sí, sin duda es un tema muy delicado. Quizás el punto de quiebre, eh, suerte de orden que existía con las 5 grandes potencias nucleares, se rompió desde el momento que India y Pakistán se convirtieron a su vez y casi que al mismo tiempo, el mismo día, en potencias nucleares. Ahí podemos agregar a Israel, que es una Sí, potencia nuclear de hecho, pero no de manera reconocida. No, Claro. Israel nunca ha declarado ni se ha adherido a buena parte de las agencias, y por razones obvias, pero sabemos que Israel también es una potencia nuclear. Ahora entra a ese selecto grupo, exacto, entró Corea del Norte, que quizás junto con Pakistán son unos regímenes bastante inestables y bastante fanatizados, lo que hace que sin duda el balance que se había mantenido bueno, de la posguerra, de la Segunda Guerra, quedó en entredicho. Hubo un tiempo, sabemos que el Brasil y la Argentina desarrollaron reactores nucleares, reactores civiles, y había, a finales de las dictaduras en Latinoamérica, ellos mostraron cierta intención y cierto interés por pasar al nuclear militar. Vamos a decir que felizmente no lo alcanzaron. Y ahora vemos como Putin eh, la disuasión la utiliza de una manera vulgar, la disuasión que había mantenido el mundo entero durante los años de Guerra Fría, como, teniendo como que cierto orden. Eh, muchos piensan que lo que salvó al mundo fue precisamente la disuasión nuclear de los dos polos. Hoy en día, Putin utiliza esa disuasión nuclear casi que en conversaciones telefónicas y casi que delante de los periodistas, ¿no? Algo que por supuesto eriza a todo el mundo y que pone, bueno, y que hace revisar las estrategias de disuasión de las potencias nucleares occidentales y la famosa amenaza de bombas, de bombas nucleares sucias o bombas nucleares de pequeño alcance, ¿no? Algo completamente bárbaro e ilógico. Pero sí, a eso, bueno, yo creo que ya también podemos comenzar a hablar de Irán como una potencia nuclear. Pues imagínate, estamos hablando de una tiranía religiosa, tanto más inestable y que abiertamente amenazan a Israel con borrarlo del mapa. Por lo que sí, hoy en día la disuasión nuclear
bueno, se ha vuelto sumamente vulgar sin que esa vulgaridad le haya quitado peligro a la amenaza nuclear que conocimos y que nosotros en la región, con el caso de los misiles en Cuba, estuvimos a punto de ser testigos de primera fila de quizás el momento más caliente de la Guerra Fría. Igual, por las mismas razones, por disuasión nuclear. Sí, hay varias cosas, ¿no? Y la primera tiene que ver con la desigualdad, que es un elemento que te diría clave en todo esto. Creo que es fundamental. Pero hay otro que está muy cerca y casi en el mismo nivel, que es la actuación del narco y de las bandas criminales. Sobre todo cuando vemos que en algunas regiones del mundo el narco o las bandas criminales en general, yo hago una separación entre las dos cosas, están asumiendo el poder político, lo cual es grave. Ejemplos como los tenemos en América Latina. Lo que vemos en México diariamente es un poco de eso. En Brasil igual, es más, en la propia época de Bolsonaro, el primer ministro de salud que tuvo Bolsonaro tuvo que solicitar permiso a las bandas que dominaban las barriadas de Río de Janeiro para poder entrar, para intentar vacunar o para tratar de atender y saber la realidad que estaban viviendo ellos con el COVID-19. Y eso es muy grave. Me gustaría que comentaras un poco de eso, de las dos, porque yo creo que las dos cosas van muy pegadas. Eh, Nos acercamos al momento de corte. Vamos a iniciar la conversación, 4 minutos, y nos vamos al corte y después continúas. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien que lo traigas a capítulo, porque fue un gran temor y un gran riesgo cuando Pakistán comenzó a desarrollar su bomba nuclear a través del ingeniero Khan, que fue el primer civil en el país en ser nombrado héroe nacional. Bueno, fue un hombre que obtuvo los avances para su país quizás en el mercado negro y había un gran temor, sí, sí, que a través de redes poderosas, como tú bien señalas, sea el narco. En un momento se temió que el propio Bin Laden llegara a derrocar el gobierno pakistaní, pues Al Qaeda se hacía del arma nuclear, así de terrible y de fácil parecía. Ahora bien, en el caso del narco, es que el narco quiere tomar el poder. Es que el narco se conforma con el tráfico y con el dinero. Hay todos, el narco mexicano, como bien dice, es que van a tomar el poder, es uno de sus objetivos, es la pregunta. ¿No? O se conforman con armarse y cuidar su territorio y que su mercado siga circulando sin querer asumir responsabilidades políticas, obviamente dictatoriales. Sabemos que no hay ninguna expectativa, ninguna esperanza que esos grupos algún día lleguen al poder, vayan a ejercer un gobierno democrático ni estabilidad alguna. Pero yo me hago la pregunta y los invito también a hacerse la pregunta, ¿son realmente tienen interés por el poder político? O están ya tienen suficiente poder y no quieren ir más allá? Y por otro lado, es una amenaza también bastante regional, ¿no? Es un tema que, que no lo vemos en otras regiones del mundo. Pero perdóname una cosa, es decir, entiendo que la convivencia, la palabra convivencia es fundamental en lo que tú estás planteando, es cierto, pero
en ese momento las fronteras se reducen en todo caso porque seguirán siendo el poder en todo caso, el poder político, manejarán el poder político a su antojo. Aprovechando la confianza y amistad que yo tengo, ni siquiera lo presenté como un amigo, pero tengo que recordarle que Luis de León es abogado, especialista en política y derecho internacional. También tiene estudios en el Pantheon Assas Université en Derecho Internacional Privado y en el Paris School of Business. Actualmente es consultor en temas de derecho, política internacional. Luis, antes de ir a la pausa comercial, estás desarrollando unas ideas. Sí, estábamos, Eduardo, abordando el tema del narco y la presencia y el poder, sobre todo, y el territorio que ocupan particularmente en la región latinoamericana. Y bueno, de una manera u otra, en ese acceso al poder, ¿no? Ese interrogante de ellos van a mantenerse en la vida estrictamente criminal o es que tienen pretensiones de poder. Sabemos que algunos lo tienen, no hay duda. Es que lo van a alcanzar o por lo menos el poder de la manera tradicional como lo conocemos. Entonces, es un tema que podemos igualmente pasar mucho tiempo discutiéndolo, pero el caso de México, como Luis bien lo señalaba, es tal vez hoy en día el más emblemático, ¿no? El más inquietante, el más preocupante, por la cantidad de territorio en el que operan casi que sin freno alguno, sin, sin problema alguno, ¿no? No hablo solamente económico, sino político, social y, bueno, obviamente judicial. El caso Colombia, hemos visto cómo la, la guerrilla colombiana y su transición al narcotráfico lo salvó de juicios muy merecidos que tenían por, por todos sus largos años de crímenes. Obviamente jugó un papel muy importante La Habana y que la comunidad internacional aplaudió sin mayor, uh, sin mayor reclamo, sin mayor chiste. Pero el caso México, insisto, sí, el caso México, por supuesto que, que es preocupante. Y te agrego, Luis, quisiera conocer tu opinión también sobre el tema de, llamémosla franquicia de la izquierda, ¿no? Por supuesto que hay una izquierda que es de nivel, responsable, etcétera, pero hay otra que se ha convertido en una suerte de franquicia, ¿no? Cumples con ciertos elementos, requisitos, ciertos temas y ahí va y esconde detrás de esa franquicia ciertas prácticas autoritarias, ¿no? Esa franquicia se ha establecido muy bien en los últimos años en el continente latinoamericano. ¿Cómo podemos darle una lectura a eso? Porque también cuando uno entra a analizar el índice de Latino Barómetro y se le hace la pregunta a la gente sobre qué prefiere, si un régimen democrático a otro con tal que le solucione los problemas, por lo menos un 49% de la población latinoamericana responde que prefiere cualquier tipo de régimen distinto a uno democrático si le garantiza que le resuelva los problemas. ¿Cómo darle una lectura a eso en el día de hoy cuando creemos que hemos evolucionado en muchas ideas, en algunas conquistas vinculadas con la libertad, etcétera? Pero sin embargo, ante, hay que decirlo, pues la ineficiencia de muchas administraciones, las poblaciones, sobre todo las más necesitadas, se vuelcan hacia cualquier solución, o sea, cualquier quimera dorado que les indique que les va a resolver los problemas y siempre en el 99.9% de los casos no los resuelve, sino más bien los agrava. Sí, sin duda lo que tú señalas, bueno, es el escenario perfecto de los populismos, ¿no? Que los vemos avanzando incluso en los Estados Unidos. En el caso latinoamericano, la paradoja, bueno, tantos años de lucha por las libertades, sobre todo de lucha contra las dictaduras militares, que se distinguieron por ser dictaduras de derecha y los movimientos de izquierda
durante años lucharon contra esta falta de libertad y contra esa falta de democracia, se encuentran hoy con unos espacios gigantes delante de ellos, con unos terrenos de poder gigantes delante de ellos, pero sin ideas. Pareciera que le tienen miedo, que le tienen miedo al futuro o esa dependencia ideológica tan grande que tuvieron de Fidel Castro los dejó desarmados para el día en que les tocara ejercer poder. El caso de Lula es un caso sumamente emblemático al frente de un gran país, de una potencia entre las y sin embargo es un hombre que hace lectura del mundo tal cual como la lectura que se hacía de los manuales soviéticos en los años 70 y los años 80. Es un hombre que no, que le tiene miedo al futuro y que no está capacitado para llevar adelante el ejercicio de un socialismo político y de un socialismo que, como bien señalaste al principio, era la socialdemocracia que conocimos en Europa, la socialdemocracia que conocimos en los países nórdicos. Lula es un hombre que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Después vamos más allá, volvemos al caso México, vamos al caso Chile, que es muy joven presidente. Yo no pienso que la juventud sea un hándicap, al contrario, pero al mismo tiempo un joven comunista, bueno, un joven que no hizo el inventario de sus ideas y que no hizo Eso para me nada, gusta, inventario de las ideas. Está muy bueno eso. sí, y, no, y de las ideas y bueno, y de los hechos, ¿no? El fin de la caída del muro de Berlín era el momento de hacer un inventario. Y muchos no lo hicieron y ahí están sin mayor rubor, reivindican su pertenencia a partidos comunistas, que sabemos muy bien que la actualidad, y los desafíos de la actualidad, los desafíos de la globalización, de la modernidad, de lo que hablamos ahorita, de la necesaria igualdad y de los derechos, los tiene completamente desestabilizados porque no están en el mundo, en el mundo de hoy. Entonces hoy es un espacio latinoamericano tan grande, tan vasto, con tanto poder, y sí, hay que reconocerlo, accedieron al poder de manera democrática, jugaron el juego democrático, y les cuesta porque, bueno, porque no hay ganas de romper con ese pasado, con ese yo no, pensaba incluso, bueno, el lastro guevarista, el lastro castrista, pero, pero pareciera que es peor, que es más grande, que es mucho más peso. Ya el propio figura de Fidel Castro como tal no existe. Y sin embargo hay esa suerte de condicionamiento, de respeto, bueno, sí, eso está ahí, no vamos a debatirlo, no vamos a discutirlo, vamos a seguir por ese camino, por ese rumbo. Cuando en la región lo que pide es igualdad, lo que pide es libertad, lo que pide es modernidad, Oportunidades. oportunidades, exacto. Y bueno, y el tiempo pasa y esas oportunidades no llegan. Luis, me preguntaba lo siguiente, dada la volatilidad de la realidad mundial, por ejemplo, si a Luis de León llegara el secretario general de Naciones Unidas, que yo tengo muchas dudas de él, por cierto, y quiero aclararlo de entrada, te dijera, bueno, Monsieur Luis de León, es que usted quiere, aquí tengo esta caja, se la entrego, ahí está todas las claves. Yo quiero que usted me diga cómo hacer para abordar eso. Luis de León, ¿qué haría? Co- ¿Qué metodología implicaría? Porque cuando tú te pones a leer todo eso, tú dices, bueno, ¿por dónde agarro? ¿Por dónde está el mango? y además, Luis, tú hablas de Naciones Unidas. Eh, yo, yo voy quizás un poco más allá que tú. Yo pienso que Naciones Unidas ya yo sé que muchos
muchos think tanks y muchos asesores franceses, norteamericanos, británicos, están pensando y ya tienen un proyecto de una nueva sociedad de naciones. Sí, Eso sí. ya no, estamos de acuerdo, ¿no? Yo coincido perfectamente. Ajá. Eso ya no, no tiene vuelta atrás. Y con los acontecimientos de los últimos 12 meses y el camino que ha tomado Pekín, y incluso con el COVID y la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas es... entonces tú me dices, si te traes a colación Naciones Unidas y bueno, imagínate, un cascarón vacío, ¿no? Y decir esto va en gran parte contra mi propia formación intelectual, porque nos hicimos, estudiamos política internacional a partir de lo que fue la Sociedad de Naciones. Pero, pero bueno, el mundo es así y la realidad es así. Eh, no solo basta con ser críticos, tenemos que pensar en otra cosa, tenemos que pensar en otra instancia, hay que crear otro, yo no hablo de crear otro mundo, pero sí crear otra sociedad de naciones. Ay, sabemos muy bien que no nos estamos entendiendo ni nos vamos a entender en ese foro. Luis, quiero ahondar en eso que tú estás comentando, ¿no? O sea, si nosotros analizamos lo que es la evolución de la historia de las relaciones internacionales contemporáneas, pasamos de ese periodo de la Guerra Fría a lo que ocurrió después cuando cayó el muro de Berlín, se disolvió la Unión Soviética, que lo que se visualizaba era una suerte de mundo unipolar. Pero después la academia, digamos, hizo un mejor estudio y dice, no, lo que tenemos es un mundo multipolar con varios polos de poder, sobre todo en lo económico. Y después otros analistas han dicho, bueno, lo que tenemos en realidad es un mundo pluripolar, distintos polos de poder de acuerdo a la materia donde se estructuran las relaciones de poder de distintas formas. Pero eso que tú estás indicando me llama la atención, me preocupa y creo que por ahí pueden ir los tiros, en el sentido de que ya como que varios países del mundo que tienen más o menos o comparten los mismos valores, ideas, etcétera, están resignados a que es muy difícil que las contrapartes los adopten, ¿no? Es muy difícil que, por ejemplo, China o la Federación de Rusia se comprometan verdaderamente en temas de derechos humanos, en temas de mayores libertades democráticas. Entonces, si se llegara a plantear el caso de que se estructure una nueva organización mundial en temas internacionales, pudiéramos estar reviviendo de alguna manera una suerte de neoguerra fría, donde una parte del mundo tiene unas organizaciones internacionales y otra parte del mundo tiene otras. Sí, sí, sin duda, yo creo que vamos en ese camino. Yo creo que hoy podemos decir que estamos en Guerra Fría, Ok. todos los elementos están dados y en esa lógica hay que actuar. En esa lógica de Guerra Fría se impone actuar. Sabemos que el Consejo de Seguridad y los 5 miembros del Consejo de Seguridad ya Inoperativos. completamente. Hay que ser honesto también en el hecho de que un muy duro golpe lo sufrieron las Naciones Unidas cuando la, la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos durante el gobierno de Bush. Muy bien que Francia amenazó con utilizar el veto y los Estados Unidos ni siquiera sometieron a votación porque sabían que eso fue un golpe muy, muy fuerte para las Naciones Unidas y sobre todo que todo lo que estaba en los Estados Unidos en ese momento presentando era falso. Después se vio que todos los elementos eran falsos. Pero bueno, es un paréntesis también de la muerte lenta de las Naciones Unidas. No solamente tiene que ver con lo que ocurre con China y con Rusia. Y sí, sí, se piensa, se está diseñando, es urgente, al mismo tiempo es necesario un nuevo espacio donde la sociedad de naciones con, con valores, con intereses, eh, puedan unirse, puedan trabajar juntas y conformar el polo necesario en esta nueva Guerra Fría, que ya, sí, sí, ya es un hecho, y como tal está avanzando.
en avanzando en lo malo y bueno, y también avanzando en lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Establecer las normas, cuáles son las líneas rojas, cuáles son los puntos hasta donde vamos a llegar y hasta donde estamos dispuestos a negociar. Fíjate, yo mantengo una posición muy, tiene que ver con el acercamiento de los Estados Unidos y el gobierno de Maduro. A raíz de la guerra, a raíz de la invasión de Putin a Ucrania, hemos visto cómo ha habido un acercamiento petrolero, algunas sanciones se han levantado. El, de una manera u otra, de sacar a Caracas de la óptica de Moscú. A mí me parece eso positivo. Y vemos hoy, por ejemplo, cómo el presidente de la China está de visita en Irán. Hemos visto cómo la comunicación entre Moscú y Pekín sigue siendo fluida. No vemos a Caracas. Pareciera o por lo menos de una manera, vamos a decir, momentánea, pareciera que sale de esa órbita por razones circunstanciales, pero quizás sea la obra política de la administración Biden en virtud de la crisis. Es decir, Venezuela, ¿para qué lado iba a jugar? ¿De qué lado en esta nueva Guerra Fría va a estar? Pareciera, de momento, pareciera en cuanto al aspecto puramente energético, pareciera que está del lado de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa los próximos días. Yo sé que eso es muy delicado porque esa idea ha tenido mucho rechazo en Caracas. Hay quienes piensan que ese acercamiento de Biden con Estados Unidos sirve únicamente para afianzar a Maduro. Puede ser, pero yo creo que es más importante que afianzar o no afianzar a Maduro es sacar a Venezuela de la órbita rusa y de la órbita china, y sobre todo en este momento en el que el mundo se está reacomodando y que la guerra en Ucrania parece ser un asunto que va para largo, pero que al mismo tiempo para los Estados Unidos está claro que el problema no es Rusia, el problema no es Ucrania, el problema es China. Y en ese orden, pues, bueno, se impone de qué lado estamos, de qué lado estás tú, con quién estás tú en esta nueva guerra, en nuestra guerra fría. Y una vez más, lo querramos o no, es el petróleo el que posiciona a Venezuela. Sí, En este momento son más las reservas las reservas petroleras que la producción diaria, pero exacto. como quiera que sea, como puso a Venezuela también el 11 de septiembre, a pesar de que en la época era el gobierno de Chávez y de una manera fanfarrona, su discurso era contrario, en el fondo nunca rompió el suministro de petróleo con los Estados Unidos necesario para la época. Luis, en el año 2006, porque el tema de las organizaciones de política internacional como Naciones Unidas es un tema realmente, y estoy de acuerdo que hay que renovar aquellas instituciones creadas en la posguerra. Eso hay que hacer otra cosa. Tardará 100 años quizá, pero hay que hacerlo. Pero sin embargo, en el año 2006, finalizando su mandato, el señor Kofi Annan en las Naciones Unidas como secretario general de Naciones Unidas, él le envió una carta con muy buena intención. Yo conocí a ese señor, un señor de muy buena intención, un ganés impresionantemente culto, músico además, eh, y le envió una comunicación a una organización que tiene su sede acá en Nueva York, que se llama Round Table. El Round Table es un lugar de reunión de las CEO de las más grandes empresas del mundo. Ahí se reúnen anualmente. Bueno, el señor Kofi Annan le envió una comunicación a esta gente y les decía que, bueno, que él estaba muy preocupado, que estaba dejando las Naciones Unidas, pero él se sentía muy preocupado y además creía que tenía el deber de señalarle que había que hacer un cambio, un clic en la concepción empresarial y que había que, sin restarle importancia a los accionistas,
a los dueños de las empresas, había que ponerle atención a los trabajadores que al final eran los que generaban la riqueza con su trabajo. Bueno, fue una carta muy bonita y se puede encontrar además en internet. 11 años después recibió la respuesta, ¿no? Y dijo que sí, que ellos habían analizado 11 años. Ellos habían analizado muy bien la propuesta y consideraban que sí. Y que consideraban también que debían de hacer ajustes para darle mayor prioridad, darle mayor atención a los empleados. Porque ya los accionistas ocupaban otro lugar, pero efectivamente los que generaban la riqueza eran los empleados. Y que había que mantenerlos bien, que había que atenderlos como se debe. Y que iban a tomar medidas hasta el sol de hoy. Nada ha pasado, pero así como se ve en las instituciones públicas internacionales y en los gobiernos, también se ve en este tipo de estadio, pues por decirlo de alguna manera. Incluso hay importantes intelectuales europeos y norteamericanos, sobre todo algunos de ellos que escriben en Foreign Policy, que dicen que se nota el comportamiento estatal de alguna de los conglomerados industriales que hay acá. ¿Qué opinas tú de eso que te acabo de decir, sobre todo de las respuestas del Round Table? Es muy justo y es muy preciso lo que señalas, Luis, por cuanto también ese es uno de los elementos que amenazan las democracias occidentales. Eh, Voy a traer al caso específico de Francia, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, los grandes ganadores de la mundialización tuvieron en sus propios países espacios que, como bien dice, donde los trabajadores, ciertos grupos de trabajadores se comenzaron a ver, bueno, desposeídos, viviendo dentro de esa propia. Vimos grandes espacios en los Estados Unidos, como en Pittsburgh, donde Trump obtuvo grandísima cantidad de votos. Bueno, eran las víctimas de la globalización. En Francia, el movimiento de los chalecos amarillos era un fenómeno de víctimas de la globalización, no era ni siquiera gente de la periferia de la gran ciudad, era la paraperiferia, era una gente que estaba en un lugar y que vivía en un lugar en el que no tenían acceso prácticamente a nada de las ventajas de la globalización, un fenómeno que en Inglaterra se dio aún más con el Brexit. Entonces son, como tú bien señalas, grupos industriales, grupos empresariales con grandes avances, con grandes progresos, no solamente en el aspecto monetario, sino en el aspecto industrial. Y sin embargo, como dentro de una sociedad como la norteamericana, como la francesa, como la inglesa, se crearon y nacieron espacios de desigualdad. Esos espacios debilitaron y debilitan también a las democracias occidentales, y que es el punto que inició nuestra conversación con con el informe y sobre todo el cuadro de The Economist. Tú citabas a Kofi Annan, bueno, ya estaba de salida, toda su buena voluntad, etcétera, etcétera, pero no tenía la influencia suficiente como para cambiar las cosas. Sin embargo, bueno, lo dejó por escrito. Tú hablas también de muchos intelectuales europeos, en particular franceses y norteamericanos, y es un punto muy presente el derecho de los trabajadores y cómo esa suerte de, de asimetría en algunos casos, justo cuando grandes empresas se han desarrollado de una manera vertiginosa y como en muchos casos eso no se ha, dentro de estas sociedades, no se ha visto reflejado. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, la creación de sindicatos, trabajadores de Starbucks y otras Amazon, propio Amazon. En Francia también, no al aspecto sindical, pero cómo esa gente, eh, en virtud de esos desiertos que se crearon, suerte de desindustrialización que se crearon en estos países para participar a la globalización y que fueron, bueno, de una manera u otra, lo que hizo la riqueza, la riqueza de China de los últimos 20 años y generando una suerte
de boomerang a estas grandes sociedades. Hay visión, hay gente que vio eso con mucha anterioridad y otros que consideran que no, que la globalización no hay marcha atrás. Bueno, yo pienso que la globalización tal y como la conocimos ya no existe y la prueba era la gran misa de la globalización era la cumbre de Davos cada año en febrero en Suiza y este año eso parecía un velorio, Sí, yo, esa reunión. Es un ejemplo pues, de la situación actual, de esa crisis social, política y económica. Luis, muy interesante. Lamentablemente llegamos al final del programa, pero siento que se quedaron muchísimos temas pendientes por conversar. Yo justamente te quería preguntar sobre globalización, sobre el tema económico, sobre el tema del crecimiento de la población, sobre el tema del futuro del trabajo, sobre el tema que ya India pronto va a superar a China como el primer país con más población en el mundo y de esos problemas internos que tiene India versus China. Creo que hay mucha tela para cortar para una próxima oportunidad que espero estés disponible para conversar con nosotros. Te agradezco muchísimo, además del placer de verte y conversar contigo. Muchas gracias, Luis, también. El otro Luis, aquí conversación entre dos amigos Luis. Así es, no, no, fue un placer, Luis, El placer es mío. pero espero que no te olvides de la Visión Radio, no te olvides de Séptimo Laberinto, pero sobre todo de Diálogo Internacional. No, no, de verdad fue un verdadero placer. No, no prometo nada, pero yo creo que sí lo vamos a repetir. Qué Vamos, bueno. fue muy agradable. Muchas gracias, Luis. Bueno, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Mayerlin. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos. Igualmente.